Nuevamente les damos a todos y a todas la más cordial bienvenida al FONAN. Hagamos de esta mañana una jornada de reflexión y trabajo constructivo. Iniciamos con participantes del eje de derecho a la alimentación. Les recordamos que en caso de sismo debemos realizar una evacuación rápida y ordenada hacia el patio central y permanecer frente al asta. Sea usted bienvenido, doctor Miguel Carbonell, joven constitucionalista mexicano, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a quien agradecemos su presencia, sus aportaciones a la literatura jurídica de México. Escucharemos de su parte una primera reflexión sobre el derecho a la alimentación. Bienvenido, doctor Carbonell, adelante. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación para estar aquí esta mañana con todos ustedes. El tema que me pidieron que expusiera es el derecho a la alimentación. No conozco los perfiles de quienes hoy nos acompañan esta mañana, pero siendo este un congreso en un centro médico, presumo que no habrá demasiados abogados. Supongo, no lo sé. De todas formas, espero no aburrirlos con estas cuestiones como jurídicas, pero que creo que vienen a complementar muy bien la comprensión que desde el sector médico, desde luego, se haga de este tipo de cuestiones. Déjenme empezar por una cita formal, digamos, pero que vale la pena que ustedes tengan en mente, que es el hecho de que se publicó una reforma a la Constitución mexicana. Y esto es muy importante porque en esta materia de derecho a la alimentación, pues ya hoy, a partir de esta reforma, tenemos una base normativa que nos, digamos, delinea el perímetro, nos permite trabajar desde el sector jurídico en esta materia. La reforma en cuestión fue publicada el 13 de octubre del año 2011 en el Diario Oficial de la Federación para efecto de modificar dos artículos, el cuarto y el 27. En el artículo cuarto se añade un nuevo párrafo, que no existía, por supuesto, que señala escuetamente lo siguiente, cito: toda persona tiene derecho a la alimentación, pero fíjense, tiene derecho a la alimentación, pues este es el panorama general, pero le añade la reforma tres características, dice: tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado, punto y seguido, el Estado lo garantizará. Esta es la primera modificación de este decreto de 13 de octubre. Y luego agrega un párrafo nuevo a la fracción 20 del artículo 27 de nuestra Constitución para hablar del desarrollo rural, integral y sustentable, a que se refiere el párrafo anterior, y señala que también este desarrollo rural tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. ¿Cuál es la cuestión, creo yo, interesante sobre la que vale la pena que reflexionemos? En primer término, repito, el hecho de que ahora este tema de la alimentación ya entra en nuestro texto constitucional. Esto es, cambia de naturaleza y pasa de ser una política pública del Estado mexicano a ser un derecho humano. Y no es poco, esto no es poco, porque como ustedes supongo alcanzarán a comprender, una política pública pues queda naturalmente librada a la orientación o a la vocación o a la voluntad de un gobierno. Un derecho humano no. Un derecho humano precisamente es tal porque está, mejor dicho, porque no está a la disposición de quien ocupe coyunturalmente el poder. Un derecho humano es tal con independencia de si gobierna el PAN, el PRI, el PRD o el Partido Verde o el PANAL o el que sea. Una política pública sí queda librada a la orientación más progresista, más conservadora que le pueda dar un gobierno. Por tanto, este es un primer elemento que creo que vale la pena considerar. Ahora, realmente el fondo, el meollo para mí de la cuestión está en lo siguiente. Bueno, desde luego esto que acabamos de mencionar. Primero, el derecho a la alimentación ya es un derecho humano. Segundo, ¿qué significa el derecho a la alimentación? Creo que esta es la cuestión de fondo, es lo que tenemos que discutir,
y en su caso analizar para que se aplique correctamente. O sea, en otras palabras, cuando la Constitución dice que tenemos derecho a la alimentación, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos derecho exactamente a qué. Y del otro lado, cuando dice la Constitución, el Estado lo garantizará, significa que el Estado tiene que hacer ¿qué cosa exactamente? ¿Qué tiene que hacer el Estado materialmente para que nosotros entendamos que está garantizando el derecho a la alimentación? Bueno, para poder contestar esto, creo que hay varios elementos de los cuales vale la pena dar cuenta. En primer término, vale la pena señalar que el derecho a la alimentación no es nuevo, salvo en nuestra Constitución, pero que estaba ya en diversos tratados internacionales de derechos humanos de los que creo que podemos aprender mucho. En otras palabras, en el ámbito internacional esto ya se avanzó desde hace décadas. Hay que ver qué hicieron ellos allá en el ámbito internacional para ver qué podemos aprender nosotros, que ahora lo tenemos en nuestra Carta Magna. Y a partir de ahí voy a señalar algunos extremos que me parece importante tener en cuenta para resolver esto de qué tenemos que hacer. El derecho a la alimentación ya estaba en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que fue expedida, como ustedes saben, prácticamente al día siguiente es una forma de decirlo, del fin de la Segunda Guerra Mundial, la gran Carta Universal de Derechos Humanos en el artículo 25. Ya estaba en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, digo, para que vean con qué retraso estamos llegando a este tema. Ya, desde 1948 ONU, luego Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 11, y aquí me detengo porque fíjense cómo lo concibe este pacto. Dice, los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, para sí, para su familia, un nivel de vida adecuado. Incluso, o sea, incluyendo alimentación, vestido y vivienda. O sea, en 1966 se entiende que, por supuesto, la alimentación forma parte del derecho a un nivel de vida adecuado. Este derecho aparece también en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque estas dos referencias, la Declaración Universal y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es de ONU, pero nosotros en América Latina, bueno, en América, porque es el sistema interamericano, también tenemos una referencia en el llamado Protocolo de San Salvador, que es el protocolo al Pacto de San José, o Convención Americana de Derechos Humanos. En el artículo 12 de este protocolo adicional se señala que toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada, que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual. Y en el mismo artículo hay un párrafo adicional que dice, con el objeto de hacer efectivo este derecho y erradicar la desnutrición, los estados partes se comprometen a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo cual se comprometen a promover una mayor cooperación internacional en apoyo de las políticas nacionales sobre la materia. Cito este artículo porque, como ustedes pueden ver, ya nos da elementos adicionales. Ya no nomás nos dice tiene derecho a la alimentación, sino que nos señala el objetivo de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual, y nos señala también que los estados tendrán que trabajar sobre producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos. Adicionalmente, hay algunos tratados internacionales, ya no de carácter general, sino de carácter sectorial, vinculados con el tema que hoy nos convoca y que hoy nos tiene aquí en este auditorio. Me refiero, por ejemplo, a la Convención sobre Derechos del Niño, la Convención sobre Derechos del Niño, que es, por cierto, entre paréntesis, la convención más ratificada de todo el sistema de Naciones Unidas. Es decir, no hay ningún otro tratado internacional que haya sido más ratificado que esta convención. Hasta donde mi información alcanza de la semana pasada, todos los países del mundo, con excepción de uno, habían ratificado esta convención. Y otro país la había firmado pero no ratificado. De tal suerte que esta es verdaderamente la gran convención mundial sobre derechos humanos referida a los derechos de los niños. Y
en el artículo 27 de esta convención, por si lo quieren ver después, se hace referencia, por ejemplo, al tema de la pensión alimenticia. Y es que, por supuesto, que incumbe a los progenitores cubrir respecto de sus hijos, de sus descendientes. Y esto es importante porque aquí ya tenemos una primera pista de lectura de qué significa el derecho a la alimentación. Es decir, ¿quién es el sujeto primariamente obligado a satisfacer el derecho a la alimentación en tratándose de menores de edad? El grupo familiar. Vayan, los padres, en otras palabras. Y esto sí es importante porque entonces podemos señalar una especie de secuencia de obligaciones. Primero los padres, y si los padres no atienden esta obligación o no la satisfacen adecuadamente, de forma subsidiaria, naturalmente entra el Estado a hacerse cargo de este deber de alimentar a los menores. La propia Convención sobre Derechos del Niño señala que los Estados parte deben combatir la malnutrición y asegurar que todos los sectores de la sociedad conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición del niño. Aquí hay otra pista. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Tiene que difundir los principios básicos de la nutrición. Tiene que haber una tarea activa del Estado para que uno sepa con qué se está alimentando. Ustedes mejor que nadie, seguramente como expertos en nutrición, pues saben que no hay que comer por comer, sino que hay alimentos que nutren más, por supuesto, que otros. Y en particular menciona la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 24, la obligación del Estado de difundir las ventajas de la lactancia materna en una etapa temprana, por supuesto, de la vida, en donde esto es absolutamente indispensable desde el punto de vista nutricional. Ahora bien, las referencias del derecho internacional de los derechos humanos que acabo de citar han sido desarrolladas y especificadas por un comité de expertos de Naciones Unidas. Déjenme lo pongo en un cierto contexto. Los tratados internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas generan, los propios tratados crean comités de expertos, comités de vigilancia y seguimiento de los tratados internacionales. Y en el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, crea un comité, y este comité, entre otras facultades, tiene la de emitir observaciones generales o recomendaciones generales redactadas por los expertos que nos detallan ya el contenido de cada uno de los derechos. La observación general número 12 de este Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU se refiere al derecho a la alimentación y en particular a las obligaciones del Estado en relación a estos derechos. Y en ese sentido hay algunas cuestiones que vale la pena rescatar y en las cuales centraría los minutos que me quedan. En primer término, el comité subraya que el derecho a la alimentación se proyecta sobre un concepto más general vinculado con el conjunto de los derechos humanos, que es la justicia social. O sea, dicho de otro modo, si las personas no reciben una buena alimentación, no podemos hablar de que en un país, en un estado, haya justicia social. Y esta me parece una conexión no menor, sobre todo ahora que estamos en campaña, y sobre todo que los políticos están prometiendo y que a ellos les preocupa mucho la justicia social y todo eso. Bueno, pues empiece por lo más evidente. Y también el propio comité señala que la satisfacción de este derecho supone que el Estado adopte políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, orientadas a la erradicación de la pobreza, toda vez que la pobreza es un obstáculo para la correcta alimentación, y orientadas también al disfrute del conjunto de los derechos humanos. El comité señala algo que creo que pudiera ser bastante conocido, pero que no sobra enfatizar. Dice este comité de expertos: el problema del derecho a la alimentación y el problema del hambre en el mundo y en cada uno de los países que componen el planeta Tierra no reside en la falta de alimentos suficientes, sino en la falta de acceso a esos alimentos. Es decir, comida hay, lo que pasa es que no siempre está,
donde más se le requiere. Esto es lo que nos está diciendo, claro, lo estoy haciendo a forma de paráfrasis. Y en ese sentido, repite el hecho de que la pobreza sea un obstáculo para el acceso a los alimentos, pero los alimentos, por supuesto, están. Dice el comité, y en esto ustedes saben mucho más, por supuesto, dice el comité, el derecho a la alimentación no puede reducirse a un asunto de calorías. Y no se trata nada más de cuántas calorías ingiere cada persona, sino que comporta otros muchos factores, como por ejemplo la obligación del Estado de adoptar medidas para mitigar el hambre en caso de desastre natural o de otra índole. El contenido básico, el contenido absolutamente esencial del derecho a la alimentación consiste en lo siguiente, dice el comité. 1. La disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada. Entre paréntesis, ojo, aquí hay un componente cultural importante. Es decir, cada cultura tiene una tradición culinaria, tiene una tradición alimenticia, y hay que darse cuenta en las políticas de erradicación de hambruna y en las políticas de fomento a la buena nutrición de ese componente cultural, porque de otra manera, pues creo que la población tendrá dificultades en este punto. Y 2, la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos. Y en ese sentido, a partir de estas dos grandes premisas, el comité destaca o subraya algunos de estos aspectos. Por ejemplo, dice, el derecho a la alimentación tiende o debe tener por objetivo satisfacer las necesidades alimentarias. Si tú satisfaces las necesidades alimentarias, estarás satisfaciendo el derecho a la alimentación. ¿Qué se entiende por necesidad alimentaria? Nos lo dice el comité, fíjense bien. Por necesidades alimentarias se entiende que el régimen de alimentación en conjunto aporta una combinación de productos nutritivos para el crecimiento físico y mental, el desarrollo y el alimento, y la actividad física que sea suficiente para satisfacer las necesidades fisiológicas humanas en todas las etapas del ciclo vital y según el sexo y la ocupación. Por otra parte, el propio comité también nos repite esta idea que ya estaba en estos dos principios básicos, de que los alimentos que se provean deben estar libres de sustancias nocivas. Y esto en América Latina, como ustedes podrán imaginar, y en México en particular, pues es de una importancia extrema, porque, caray, no hace falta más que salir a la calle. Ahora mismo le estaba diciendo a las organizadoras que gentilmente me estaban guiando porque venía yo perdido, que me pasé de la puerta 2 porque no la vi, porque estaba en enfrente 18 puestos de tacos que nada más permitían ver el número cuando ya me había yo pasado. Entonces, si afuera del centro médico siglo XXI están vendiendo comida chatarra probablemente contaminada, pues ¿qué será y qué nos esperará al resto de la población? Si supongo que los propios médicos de ahí, bueno, vi a varios con batas, supongo yo que eran médicos, pues imagínense ustedes en qué nivel estamos. Bueno, entonces, respecto de este punto, el comité dice, esto supone una serie de obligaciones tanto de los poderes públicos como de los particulares a fin de evitar que los alimentos se contaminen por la adulteración, la mala higiene ambiental o la manipulación incorrecta en algún momento del ciclo de producción de los propios alimentos. Esto creo que por supuesto es importante. Ahora, ¿cómo vamos a garantizar el acceso a los alimentos? Es decir, recuerden que el comité dice, el problema no es que no haya comida, sino que no siempre es accesible para quienes la necesitan. Y aquí hace una distinción, creo yo, interesante. Dice el comité, cuando se analiza el acceso a los alimentos, se tienen que ver dos cosas distintas. Lo que se llama accesibilidad económica y lo que se llama accesibilidad física. La primera implica que los costos financieros, personales o familiares asociados a la adquisición de alimentos estén a un nivel que no amenacen la provisión o satisfacción de otras necesidades básicas. O sea, que no por comprar comida te quedes sin poder adquirir cualquier otra cosa, así que no destines el 90 o el 100% de tu gasto a comida. Y para garantizarla,
el Estado tendrá que implementar en algunos casos programas especiales, por ejemplo, en favor de las personas sin tierra o de otros grupos particularmente empobrecidos de la población. Por su parte, dice el comité, la accesibilidad física, ya no económica, sino física, significa que los alimentos estén al alcance de todos, incluso de los individuos físicamente vulnerables, de las personas de edad avanzada, de los lactantes y de los niños, de las personas con alguna discapacidad, de los moribundos, etc. Esto de moribundos no está bien usado, ¿eh? Si está mal usado, les pido una disculpa, pero así lo redactó el comité. A lo mejor desde el punto de vista médico hay un término más adecuado. El comité señala también, como ha sido tradición en este y en otros documentos, que respecto de la satisfacción del derecho, el Estado tiene 3 niveles de obligación. Es decir, hay 3 tipos distintos de obligaciones que surgen a cargo del Estado. La obligación de respetar, la obligación de proteger y la obligación de realizar. ¿Qué significa cada una de ellas? Dice, la obligación de respetar requiere que los Estados parte no adopten, ojo, no adopten medidas de ningún tipo que tengan por resultado impedir el acceso a una alimentación adecuada por parte de todas las personas que se encuentren en su territorio. O sea, es lo que los abogados llamamos una obligación negativa, una obligación de no hacer. Si el particular se puede proveer por sí solo de alimentos, el Estado no tiene que estorbar, el Estado no tiene que impedir, el Estado no tiene que obstaculizar. La obligación de proteger, segundo nivel de obligación, la obligación de proteger requiere que el Estado parte adopte medidas para velar porque las empresas o los particulares no priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada. Es decir, en este segundo nivel de obligación, lo que el Estado tiene que hacer es trabajar respecto de otros particulares, para que no sean las empresas o los particulares en general los que violen el derecho a la alimentación. Y finalmente, la obligación de realizar es entendida por el comité en el sentido de facilitar y en el sentido de hacer efectivo el derecho a la alimentación. Facilitar y hacer efectivo. Facilitar consiste en que el Estado debe procurar iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la utilización por parte de la población de los recursos y vías que aseguren sus medios de vida, incluida la seguridad alimentaria. Y la obligación de hacer efectivo, en un segundo aspecto, el derecho a la alimentación consiste en tomar todas las medidas para que el derecho a la alimentación sea realizado cuando un individuo o un grupo sean incapaces, por razones que escapan a su control, ya no depende de ellos, sino que van más allá de lo que ellos pueden hacer, de disfrutar de ese derecho por los medios que tengan a su alcance. El comité señala que el derecho a la alimentación genera obligaciones no nada más para el Estado, sino también para los particulares, y en ello, en el régimen de capitalismo pues prácticamente monopolístico que tenemos, se dirige a las empresas, ¿no? Piensen que en México yo creo que un 70-80% de toda la masa para tortilla la produce una sola empresa, entonces esa empresa tiene un especial deber también de respeto y de cuidado al derecho a la alimentación, y esto creo que es muy importante. En ese sentido, el comité señala que el sector empresarial privado debería de generar un código de conducta. Fíjense, no dice una ley, dice un código de conducta, vinculado más a estándares éticos y morales que a estándares legales. Lo subrayo porque luego, hay esta disputa de que si el Estado puede regular o no la actividad empresarial y hasta qué nivel. Aquí la ONU dice, váyanse por un código de conducta dentro del cual se tuviera presente el respeto del derecho a una alimentación adecuada y que este código de conducta se genere de común acuerdo entre el gobierno y la sociedad civil, que no sea una cosa puramente de intervención del Estado, pero tampoco puramente de los particulares. Termino simplemente señalando que el comité también pone énfasis en que la provisión del derecho a la alimentación debe de darse sin ningún sesgo, sin ningún rasgo discriminatorio.
Y esto en el marco general de la idea que ya he repetido varias veces de que el problema no es la falta de alimentos, sino el acceso a los mismos, ustedes comprenderán que es vital. Que este acceso no sea discriminatorio, que no haya ningún sesgo en ese sentido. ¿Qué recomienda la ONU para evitar esta discriminación en el acceso a la información? Recomienda los 3 siguientes puntos. Primero, garantías de un acceso completo y equitativo a los recursos económicos, especialmente para las mujeres, incluido el derecho a heredar y a poseer tierras y otros bienes, y el derecho de acceso al crédito, a los recursos naturales y a una tecnología adecuada. 2. Medidas para respetar y proteger el trabajo por cuenta propia y los trabajos remunerados, de modo que aseguren una vida digna para los asalariados y sus familias. 3. Mantener registros sobre los derechos a la tierra, incluidos, por supuesto, los bosques. Y en ese sentido, repito ya para terminar, la ONU le dice al Estado que tiene que generar legislación apropiada, reglas del juego idóneas para hacer que este derecho sea una realidad. También le pide las Naciones Unidas al Estado, y esto creo que en México ya está avanzado, aunque siempre se puede mejorar, que haga un diagnóstico preciso de la situación nutricional que rige al interior de cada estado. Es decir, si nosotros queremos satisfacer el derecho a la alimentación, pues tenemos que saber de dónde estamos partiendo, o sea, exactamente cómo estamos. Y para ello necesitamos un diagnóstico. Este diagnóstico es especialmente importante, eso ya lo agrego yo, ya no lo dice la ONU, bueno, lo dicen otros documentos, pues, pero yo lo sintetizo. Este diagnóstico que se pueda hacer del estado nutricional, pero con precisión, no nada más nos digan así en general, no, muy preciso, nos sirve como un indicador de desempeño. Y esto es muy relevante porque en tratándose sobre todo de derechos de esta naturaleza, no es difícil que los gobiernos caigan en una cierta retórica o en una cierta demagogia y digan, no hombre, nosotros les damos de comer a todos y les damos vivienda a todos y les damos salud a todos. Y realmente, si no tenemos un diagnóstico, no podemos desenmascarar este tipo de fraudes y desenmascarar este tipo de actuaciones demagógicas y retóricas. En cambio, si tú tienes un diagnóstico preciso, tú puedes ir trazando una línea de tiempo en donde puedes verificar de forma objetiva, sin partidismo, sin ideología, sin política, objetivamente puedes medir si avanzaste, si te quedaste igual o si retrocediste. Y esto, por supuesto, creo yo que cuando lo que queremos es tomarnos en serio los derechos, es indispensable. De otra manera, quedamos librados a una cierta subjetividad, a una cierta interpretación y a un cierto discurso político que puede ser o no verdad, pero que en todo caso no podrá ser contrastable. Por tanto, mi conclusión sería que estamos ante un paso adelante del constitucionalismo mexicano. Yo sí estoy muy contento de que esto ya figure en nuestra Constitución. Estoy cierto de que representa un avance, pero también estoy cierto que si lo dejamos que nada más esté en la Constitución, pues eso no le va a cambiar la vida a los mexicanos, porque en la Constitución ya se dicen muchas cosas, y muy bonitas todas, o la mayoría muy bonitas. El reto que ahora tenemos es aterrizar esto, materializarlo, hacerlo realidad. Para tal efecto, creo que son útiles las indicaciones que acabo de comentar con ustedes, el marco jurídico internacional, los avances que se han dado desde la ONU y desde la OEA, y la idea de que finalmente los derechos van a ser realidad en la medida en que queramos. Como lo dijo y lo repitió muchas veces en su vida el gran filósofo italiano Norberto Bobbio, la Constitución no puede sola. Ayudémosla a que se haga realidad. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Miguel Carbonell. En nombre de las organizaciones e instituciones organizadoras, le agradezco.